Hola, muy buenas. Mi nombre es Joan Alicelot González. Como ya ustedes saben, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la integración de las TIC en las áreas curriculares. Para poder tener una idea clara de lo que es nuestro tema, lo primero que debemos de saber es el concepto de integrar, de la palabra integrar. ¿Qué es integrar? Integrar es articular parte para conformar un todo. Según el diccionario de la lengua española, nos define la palabra integrar como componer, constituir, hacer un todo en conjunto con partes dispersas, integrar esfuerzo disperso en una acción conjunta. ¿Qué es integración curricular de las TIC? Es tomar el currículo y mezclarlo, juntarlo, unificarlo con las TIC para trabajar como un equipo y formar los estudiantes con las competencias que hoy requieren los tiempos. ¿Qué implica la integración curricular de las TIC? Utilizar transparentemente la tecnología es cuando podemos cuidar a los estudiantes, ya que tenemos en cuenta que son niños y adolescentes, de que no se vean involucrados en actos delictivos o de migrantes. Segundo, usar la tecnología para planificar estrategias y para facilitar la construcción del aprender. Si nosotros utilizamos estrategias diversas, creativas y lúdicas, esto nos permitirá que los estudiantes obtengan un mejor aprendizaje, lo que nos conllevará a obtener esa competencia que estamos buscando con el estudiante. Tercero, usar la tecnología en el aula para apoyar lo que es la clase y como parte del currículo. Cuando hacemos referencia a la tecnología para apoyarnos en la clase, utilizarla en el aula, es cuando implementamos esos recursos que ya hemos elaborado para que los estudiantes obtengan esos aprendizajes, ese objetivo de esa clase que nosotros ya hemos planificado con anterioridad. Y por último, pero no menos importante, son las aplicaciones. A través del uso de la tecnología en las aulas, integrada con el currículo, pueden los estudiantes aprender cada disciplina con esas aplicaciones, con esos recursos innovadores que hoy nos da lo que es la tecnología, y los aprendizajes serán mucho mejor y obtendremos esos estudiantes con la competencia que nos piden los tiempos. Tenemos que tener en cuenta que no integra las TIC. Esa parte de que nos brinda la tecnología, pero no necesariamente es integración de las TIC con el currículo. Por ejemplo, cuando se nos da un computador, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se nos da un computador, pero previamente a esto no nos dan una explicación de qué es lo que tenemos que hacer con eso y no tenemos el dominio de cómo utilizarlo, no es integración de las TIC. Cuando el alumno se lleva a un laboratorio o a una presentación y no hay un propósito claro de lo que se tiene que lograr con el estudiante, no es integración de la TIC. Sustituir, por ejemplo, la hora del cuento para darles los computadores a los estudiantes sin fines de lucro y cambiarlo por esa hora del cuento, no es integración de las TIC. Establecer un horario para ver programas o videos, tanto en las computadoras como en la pizarra digital, sin esto estar entre los temas del currículo, no es integración de las TIC. Y por último, proveer softwares, aplicaciones, como por ejemplo enciclopedia, hoja de cálculo, base de datos, etcétera, sin un propósito curricular alguno, no es integración de las TIC. Luego de que ya conocemos qué es integración de las TIC y qué no es integración de las TIC, vienen lo que son los niveles. En la integración de las TIC
se manejan 3 niveles. Entre estos están apresto. El apresto es cuando, por ejemplo, conocemos la computadora, la tecnología, la utilizamos no para trabajar con temas educativos o acciones educativas, sino como algo personal. Eso es el nivel apresto. Segundo nivel, el uso. El uso es cuando ya el maestro y los estudiantes trabajan con las TIC, elaborando recursos, videos, conferencias, investigando temas, etc. Eso es el segundo nivel. Y por último, el tercer nivel, integración, es cuando ya se le da un giro diferente a lo que es la integración de las TIC y el currículo, cuando se basa lo que es lo pedagógico para darle una terminación especial y eficaz en el aprendizaje. Por ejemplo, cuando ya tenemos diferentes recursos elaborados que ya lo sabemos utilizar, cuando podemos presentar, hacer presentaciones a través de la computadora, cuando podemos trabajar con diferentes aplicaciones y hacer nuestras aplicaciones y con ello aprendiendo los contenidos que nos da el currículo. Eso es integración de las TIC. Es muy importante tener en cuenta los modelos de integración de Forgetti. Este nos ofrece 6 formas diferentes para utilizar la tecnología en el espacio curricular. Entre ellas cabe mencionar las anídadas, que son estas. Aquí podemos ver la imagen. Luego continúa las tejidas, que es esta que continúa aquí, en forma de red o de araña. La enroscada, que es dando un seguimiento como en forma de niveles. La integrada, que es diferentes circulaciones, pero integrando todo en una sola parte. Está la inmersa, que es esta que está aquí, que parece un botón, donde aparecen todas las integradas en un solo círculo completo. Y por último, la que es en red. Cada una de estas formas tiene una pequeña descripción. Las anídadas es como, por ejemplo, cuando el maestro de ciencias sociales inicia con sus estudiantes y desarrolla entre ellos lo que es la destreza, la reflexión y la socialización con algunos contenidos, en particular utilizando lo que es la TIC. Segundo, la tejida es como, por ejemplo, cuando estamos elaborando un tema de matemática, en este caso lo que es las fracciones. Este tema lo podemos relacionar también con otras disciplinas. Por ejemplo, con lengua española, si estamos trabajando el instructivo, que sería como, por ejemplo, saber y conocer qué medidas tenemos que utilizar, cuántas medidas tenemos que utilizar, qué capacidades tenemos que tener para lo que es la realización de la receta. Y en cuanto a las ciencias sociales y las ciencias naturales, podemos relacionar el tema de los cultivos y los huertos escolares, ya que acá para nosotros poder desarrollar ese tema con los estudiantes tenemos que tener la capacidad de la cantidad de terreno que vamos a utilizar, cómo debemos prepararlo, la cantidad de abonos que debemos de echar, la distancia que tenemos que tener para sembrar y el tipo de siembra que vamos a utilizar. Esto es lo que nos explica lo que es la forma tejida, que debemos de entrelazar las diferentes disciplinas con un contenido que tenga que ver o tenga relación uno con otro. Sigue la que es la enrocada. La parte enrocada es cuando, por ejemplo, se diferencian la área curricular, pero podemos trabajarla involucrando la destreza relacionada con las diferentes pensamiento múltiple, o sea, la inteligencia múltiple. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con los niños el tema de la familia, podemos realizar lo que es un drama y a través de ese drama o de una pantomima o de una danza podemos trabajar el tema y el contenido será impartido y los demás podrán aprenderlo de forma creativa y diferente. La siguiente es la forma integrada.
Esta involucra la unificación de las disciplinas en la investigación para añadir pensamiento y concepto usando las TIC. Por ejemplo, cuando estamos utilizando las diferentes disciplinas, ya sean las diferentes materias, lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, con las investigaciones que podemos hacer, por ejemplo, con los temas ya mencionados anteriormente, podemos añadir diferentes pensamientos y los estudiantes van a hacer su análisis desde lo que ya ellos saben, desde lo que ya ellos sabían a lo que ya ellos aprendieron investigando, y con esto formarán lo que es su propio concepto. Claro está, utilizando las TIC para seleccionar los conceptos, las definiciones que ellos crean convenientes. Luego sigue lo que son la inmersa. Cuando hablamos de la forma inmersa, es, por ejemplo, cuando estamos utilizando las diferentes materias y los estudiantes van elaborando experiencia diferente en cada actividad que van utilizando, pero en esta parte depuran lo que es el tema, utilizando la TI, lo que ellos le creen que es conveniente, o sea, lo que ellos creen que es beneficioso y que es correcto, porque no todas las informaciones que se pueden encontrar en las diferentes páginas web son las ciertas. Puede ser que en algunas haya diferentes controversias y sean cosas que no son siempre ciertas. A través de la investigación y del estudio que ellos hayan cogido a través de la experiencia de las diferentes investigaciones, van a hacer un aterrizaje. Cuando se dice aterrizaje es que van a poder elaborar su propio concepto, y este le permitirá permanecer sumergido en lo que es su vivencia adecuada o su experiencia adecuada. O sea, que esto lo va a llevar a tener una experiencia cada vez que hacen una investigación. Y por último está en la forma en red, que esta es una de las que ellos más les llama la atención y que le queda a ellos para toda la vida, que es cuando ellos pueden realizar una investigación y sobre esa investigación realizar un proyecto, o sea, un trabajo final práctico, y ese trabajo final que es práctico puede ser incitado por una recompensa, por un concurso. Ellos puedan presentarlo tanto en su centro educativo, como también participar a través de diferentes centros nacional o puede ser internacional, o sea que ellos puedan mostrarle a otros estudiantes el trabajo que ellos ya han elaborado, y por ende puedan también obtener informaciones de otros grupos que ya tienen experiencia con ese tema en específico que ellos elaboraron, y esto le puedan ayudar a crecer y puedan utilizar esta experiencia para en otro momento de su vida. Y para culminar, le voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos quiere decir este tema, y es que no importa los recursos que tengamos en la escuela, en este caso, por ejemplo, lo de que es la República Digital, donde tenemos la facilidad de tener los data show, computadoras, pizarras digitales, si no sabemos integrar las TIC. Lo que nos conlleva cuando me preguntan por qué en el currículo no existe la asignatura de informática si es necesaria, porque lo que no quiere el currículo es que nosotros como maestros integremos la informática o las TIC en todas las asignaturas, y esto se debe hacer a través de una planificación. Y como cuando nosotros planificamos con un propósito, por ejemplo, todos los días de lo que queremos lograr con una de las diferentes disciplinas, también debemos de tener un propósito para lo que es la tecnología. Siempre que pongamos lo que es el propósito final para lo que es lo de la informática o nuestra disciplina que estemos dando, vamos a lograr con esto obtener estudiantes con la capacidad y la competencia que se están buscando en estos tiempos. Muchas gracias. Espero que le haya servido esta intervención.